¿Qué tal? Pues estamos dialogando aquí Estela y yo respecto a un tema que en algunos de los foros que participamos con directores, con docentes, en los espacios de formación, de pronto se nos queda ahí un temita medio escurridizo, que es justo el de los ejes, famosísimos ejes transversales y enfoques transversales. Entonces, a ver Estela, ayúdanos un poquito, ¿qué es un eje transversal? Sí. Bueno, mira, vamos a charlar un poquito acerca de los ejes transversales. Yo quisiera que platicáramos, pues, de algunos puntos que a lo mejor sirven para orientar el tema, ¿sí? Entre ellos, pues, estará primero la definición, que es un eje transversal. Y de esto hablaremos un poquito de cuáles son las fuentes, los tipos de ejes transversales que existen, y de manera muy puntual hablaremos sobre los enfoques transversales desde los ejes transversales maristas. Ok. Sí, entonces empezamos con la definición, que es un eje transversal, ¿no? Sí, muy bien. Fíjate que la Secretaría de Educación Pública, en el modelo educativo anterior, establecía muy claramente lo que se entendía por transversalidad. ¿Sí? Hablaba justamente que la transversalidad era como una noción que hacía referencia a un conjunto de habilidades y conocimientos, ¿sí? Que se hacen presentes en momentos específicos del trayecto formativo y en algunas asignaturas del trayecto formativo. Esto nos da idea de que pues, son como elementos que están ahí vivos, que se busca que vinculen materias. Que ahí se hablaba, por ejemplo, de lectura, de cálculo mental, enfoque socioafectivo, ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Hablaron más puntualmente, por ejemplo, de las habilidades socioemocionales. Fíjate que esta parte era como un eje que pretendía que fuera un trabajo de todos al interior de la escuela. Nosotros podemos también hablar justamente de lo que nos plantea la visión estratégica operativa al 2026. La veo. Y como todos sabemos, bueno, ha sido una relectura de nuestro modelo educativo, que es una herencia del fundador. O sea, esta relectura, pues, de manera colegiada, se ha reflexionado y como resultado de esto, entonces se ha sacado el concepto de lo que son los ejes transversales institucionales. Y se habla de que son unas líneas de orientación. Fíjate, esto es maravilloso porque hay líneas puntuales que derivan del modelo educativo marista. O sea, imagínate, por ejemplo, la idea del fundador, ¿sí? Y de esa idea del fundador sacamos unas líneas que permean a lo largo, a lo ancho, de manera horizontal, vertical, perpendicular, de todo tipo, a todas nuestras obras, ¿no? O sea, nos dan luz de por dónde tenemos y podemos trabajar, ¿sí? Esto... ¿qué nos trae? Bueno, que nuestras formas de trabajo, nuestras actividades de clase, nuestros proyectos educativos sean elaborados con una idea, con una línea común, ¿no? ¿Cómo podemos revisar el concepto? Bueno, vamos a clarificarlo. Es una idea fundamental que orienta el proceso formativo de la persona. Una idea. Y orienta el proceso formativo de la persona. Esta idea se da a veces de manera imperceptible, ¿no? Se da como, a veces no la vemos, ni siquiera se dan cuenta los maestros. En el trabajo que hacemos día a día con los colegios, yo me he dado cuenta de que el maestro realiza las cosas, pero no es consciente. Hasta que lo observas y lo retroalimentas. Y hasta que se hace esa reflexión de, esto lo haces y esto se llama así. Entonces dicen, entonces sí lo hago. ¿Alguna vez... platicando respecto a las analogías que hemos hecho en el modelo educativo de los tejidos famosos, tú explicabas también y sacamos ahí la conclusión de que el eje transversal es también un hilo por ahí. ¿Cómo nos platicarías de esto? Fíjate que a mí me gusta mucho esta idea de la comparación del hilo. Imagínate un pequeño... tapete o un pequeño tejido de muchos colores, y que en este pequeño tejido está siendo unido por un hilo que a lo mejor no se ve, que a lo mejor pasa imperceptible. Un hilo negro, ¿sí? Imagínate esos pequeños florecitas unidas de varios colores que van siendo tejidas por un hilo de color negro. El hilo de color negro no lo vemos al momento de ver terminado el tapete, no lo alcanzamos a ver,
porque eso hace que todo el colorido se distinga, ¿sí? Se vea, ¿sí? Ese tejido es el que el maestro, como un gran tejedor, lo hace día a día en el aula, ¿sí? Esos son los ejes transversales. Ese pequeño tejido que a lo mejor no alcanzamos a mirar, ¿sí? Que a lo mejor no somos conscientes de que lo estamos haciendo, pero que se está llevando día a día en el aula. Pero que hoy lo tenemos que hacer consciente. Exacto. Como educadores, y lo tenemos que tener presente, pues para saber el para qué estamos haciendo las cosas, para conectar asignaturas temáticas e ir conformando pues el perfil de egreso, a final de cuentas, ¿no? Con un hilo conductor de todo el proceso educativo. Exactamente. Fíjate que hay dos elementos que tú lo dices muy bien. Siempre que vamos a trabajar con algún colegio o con alguna de las autoridades, les pedimos que tengan en cuenta dos elementos fundamentales: la intencionalidad y la conciencia. Claro. ¿Sí? Si nosotros somos conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que estamos tejiendo, y esa conciencia la hacemos de manera intencional, entonces esa intencionalidad es lo que va a dar lugar, y más adelante vamos a platicar de esto, al enfoque. Okay. ¿Sí? O sea, intencionamos la acción para enfocar hacia algún lado, para dar esa idea de qué tenemos que trabajar, ¿no? Perdón que te interrumpa. Acabas de incorporar la palabra enfoque. Enfoque. Entonces, porque de pronto decimos ejes transversales y a veces decimos enfoques transversales. Ayúdanos a apreciar la diferencia. Muy bien. Bueno, entonces yo te hablaba acerca de que es necesario, número uno, ser conscientes de lo que hacemos, y número dos, intencionar. ¿Sí? Esto nos va a ayudar a generar procesos, es decir, yo lo intenciono, soy consciente de lo que hago, tú también eres consciente y lo intencionas, la otra persona es consciente y lo intenciona, y cada uno de nosotros hace su pequeño tejido de color, el tuyo es verde, el mío es rojo, el de ella es, ¿sí? Y eso lo vamos uniendo con ese eje transversal, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos día a día en el tú a tú? Bueno, tú me preguntas sobre ejes y enfoques. Los ejes transversales es esa idea fundamental que todos nosotros llevamos a la práctica y que ha sido derivada de nuestro modelo educativo. ¿Sí? Te decía yo que son como líneas, como ideas, ¿no? ¿Cuándo le hacemos un enfoque transversal? Cuando nosotros miramos nuestra materia desde la idea fundamental. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, yo en clase de matemáticas, tengo una clase de matemáticas donde voy a ver estadística, ¿sí? Si en la materia de estadística yo intenciono el estudio de las estadísticas de deforestación, exactamente, de reservas de agua. Exacto. Entonces, estoy focalizando el eje transversal del buen vivir. A ver si capten. Un eje transversal son unas gafas como estas. Entonces, nuestro modelo nos pone 5 gafas. Sí. En el momento que yo como educador me las pongo, bien, enfoco, veo de manera diferente. Y entonces, todo lo que hago, lo hago a través de este enfoque. Entonces, el eje es la propuesta exterior. Cuando yo la apropio como educador y veo y realizo una acción intencionada a través de estos lentes, sí, me da un enfoque, planteo un enfoque. Exactamente. ¿Va por ahí? Exactamente. Excelente. Fíjate que, por ejemplo, la ventaja de ponernos los lentes, tú te pones los lentes y esos mismos me los pongo yo. Entonces genera el diálogo y el trabajo intencionado hacia el enfoque que nosotros queremos trabajar. Muy bien. Por ejemplo, si yo hago la estadística del cuidado de cuántas parcelas hay, de qué manera se está cuidando el agua, ¿sí? Y yo en literatura hago un ensayo sobre el cuidado del agua, sobre cómo podemos, lecturas de comprensión sobre el cuidado de la naturaleza, entonces estamos generando un trabajo colegiado enfocado hacia el buen vivir. ¿Sí? Ya, perfecto. Porque de repente podemos confundir los trabajos o ejes transversales con que tú haces un trabajo y yo hago un trabajo y de repente nos ponemos a platicar. No, es importante que miremos juntos con los mismos lentes, con el mismo enfoque. De la misma manera puede ser con los demás enfoques. Nosotros
en la visión estratégica operativa y derivado del modelo educativo, tenemos 5 enfoques. Sí. ¿Sí? Como todos ustedes saben, bueno, esos 5 enfoques son el buen vivir, la espiritualidad, el protagonismo, derechos e inclusión. Son los 5 enfoques. ¿Sí? Nosotros desde las asignaturas podemos trabajar cualquiera de ellos o todos ellos. ¿Sí? Si yo le pregunto al alumno, necesitamos revisar estadísticas sobre el cuidado de la naturaleza, ¿qué propones tú? Le estás dando la palabra, él te puede proponer la materia, la actividad, y puede buscar fuentes de información, y estás trabajando 2 enfoques, el buen vivir y el protagonismo. ¿Sí? Sí. Pero lo tienes que intencionar. Y si eso mismo tú le dices al otro maestro que lo intencione de esa manera, entonces creamos un perfil de egreso común. Por supuesto. ¿Sí? Es decir, el perfil de egreso que yo quiero es tener un alumno que tenga una conciencia del cuidado de la casa común, de la naturaleza, y al mismo tiempo tenga la posibilidad de dar su palabra. Muy bien. Oye, Estela, en alguna ocasión platicábamos también de estos ejes, enfoques, los podemos trabajar como a diferentes niveles, de forma, de fondo. Tú aquella vez me decías, de fondo puede ser reflexivo o puede ser incluso de acción ya hacia una transformación incluso de la realidad, ¿no? A ver, ¿alguna...? Sí, fíjate que en el estudio que estamos haciendo justamente de los ejes transversales, hemos encontrado que hay 2 tipos de ejes transversales. Unos los podemos clasificar como ejes de forma y otros de fondo. ¿Sí? ¿Cuáles son los ejes de forma? Los ejes de forma son aquellos que buscan que el alumno tenga un perfil de egreso para el hacer. Es decir, de alguna manera él es capaz de hacer, utilizar tecnologías, por ejemplo, ¿sí? Manejar plataformas de internet. Son elementos que tú puedes encontrar en el egresado y están perfectamente bien intencionados por todos. Hay colegios incluso que se caracterizan por el hecho de que salen sus egresados y sabemos muy bien que manejan tecnologías. ¿Sí? Pero también podría ser hacer una composta, por ejemplo. Exacto, hacer una composta. ¿Qué característica tiene además un eje de fondo? Bueno, que se trabaja el ser. ¿Sí? No solo el hacer. No solo el hacer, sino el ser. Es decir, el ser va hacia la reflexión de algo, ¿sí? De un enfoque. O sea, voy a reflexionar en relación al protagonismo o a la inclusión utilizando las tecnologías. Claro. Es decir, no me quedo en el hacer, sino que lo reflexiono, ¿sí? E intenciono pues cualquiera de los demás ejes. ¿Sí? Me regreso al ejemplo de la composta. Yo puedo enseñar a hacer una composta y me quedo en un nivel de forma. Si yo, junto con enseñarles a hacer la composta, hago un proceso de reflexión de la cantidad de basura orgánica que al revolverse con inorgánica se genera una cosa ahí que llamamos basura, y entonces por eso al compostar elementos orgánicos ayudo a resolver parte de un problema de generación de basura. Pero estás dejando la reflexión. Exacto. Y esto es muy interesante porque ya hay una reflexión por parte del individuo. Es decir, ya hay algún pensamiento de, pues está pasando algo, ¿no? Sí. Está sucediendo algo. Y aquí viene lo interesante de los enfoques que propone el modelo educativo. A ver. ¿Sí? Que habla acerca de los enfoques de solidaridad transformadora. Es decir, el gran enfoque. El gran enfoque. O sea, no es la inclusión por la inclusión, el buen vivir por el buen vivir, sino hacia la que el modelo nos invita a que esos son mecanismos de transformación de la realidad. Exacto. Claro. Es decir, si yo, por ejemplo, utilizo las tecnologías para que él reflexione acerca de la composta, ¿sí? Y él determina que, bueno, esto ya tengo una reflexión, ya sé que hay una problemática, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me lo llevo a mi casa y la hago. Exactamente. ¿Qué propongo para transformar mi o nuestra realidad? ¿Sí? Hemos tenido experiencias muy interesantes con los jóvenes y con los niños,
que han propuesto, por ejemplo, la creación de letreros en sus calles para que se divida la basura, por ejemplo. Hay una transformación que sale mucho más allá del aula. No se queda en el aula. O sea, hay una reflexión en el aula, presentan un proyecto muy bonito en el aula, pero lo sacan de ahí. Ya hablamos de una solidaridad transformadora, ¿sí? Para esto, pues también se puede tocar la metodología del aprendizaje-servicio. Claro, ¿sí? Por supuesto. Por eso es tan interesante el trabajo de ejes transversales maristas, porque no se queda en un hacer, no se queda en un eje de forma, pasa por el eje de forma, pasa por el eje de fondo hacia la reflexión y de ahí parte a la transformación, no de la realidad escolar, sino más allá de la realidad escolar. Entonces ya hablamos de solidaridad transformadora. Por eso nuestros ejes son ejes de solidaridad transformadora. Claro. Para ir terminando, hemos hablado de algunos ejemplos de cómo aplicar estos ejes en el aula, ahorita acabamos de hablar de esto. ¿Se pueden aplicar por parte de el personal administrativo, de apoyo? Es decir, ellos son educadores maristas y desde esta lógica, ¿cómo le entran ellos a esto? Que es bien interesante porque cada uno de nosotros, desde el pequeño lugar en el que está, puede ser un sujeto de cambio. Tenemos casos específicos muy interesantes de personal administrativo que desde el momento en el que empiezan a reflexionar como escuela sobre los ejes transversales, ellos empiezan a crear una mentalidad reflexiva que dice, yo en la biblioteca, en lugar de utilizar siempre hojas blancas, voy a promover que se utilicen hojas de reuso. Y entonces le propongo a la persona, a ver, ¿vas a sacar copias? ¿Qué te parece si utilizas hojas de reuso? ¿Te podrás ¿Te es útil así? ¿Te es útil de esta manera? Y mucha gente dice sí, porque son hojas de trabajo. Ya, claro. Y entonces los chicos van y ya piden hojas de reuso. Fíjate qué bonito, ¿no? Claro. O sea, la mentalidad... Una iniciativa de la persona de la biblioteca. Exactamente. La persona de la biblioteca intencionó el eje transversal, lo enfocó hacia su realidad, a su pequeño trabajo. Y además lo promueve no solo entre los maestros, sino entre los niños. Y los niños lo asumen. Y es más, ya saben que cuando van a sacar una copia, quiero mi copia en hoja de reuso. Lo apropian. Lo apropian. Ya se genera una transformación en algunas personas. Y los mismos estudiantes colaboran con la biblioteca. ¿Por qué? Porque van y recolectan en los demás salones hojas de reuso, se lo llevan a la biblioteca porque saben que lo utilizan. Van haciendo el ciclo. Fíjate, esto es la transformación desde la reflexión de la realidad institucional. Y cuando sale de ahí, entonces ya hablamos de la transformación social. ¿Sí? Pues entonces es fundamental comprender nuestros ejes, conocer los ejes transversales que propone el modelo y sobre todo apropiárnoslo para enfocar nuestro trabajo docente, administrativo, de servicio de dirección desde estos enfoques. Claro, que todos podamos ponernos, como dices tú, pues los lentes, ¿no? Para que de alguna manera trabajemos desde lo que nos toca hacer, desde el pequeño metro cuadrado que tenemos, desde el día a día, el tú a tú del aula, trabajemos los ejes transversales y los enfoquemos. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Hasta la próxima.